¿Sabes cuál es el error más devastador que cometen los vendedores que destruye instantáneamente su autoridad en conversaciones de ventas? Justificar sus precios antes de que el prospecto siquiera pregunte. Cada vez que un vendedor menciona un precio y luego inmediatamente empieza a explicar por qué vale ese precio, a desglosarlo en componentes, a compararlo con competidores, a mostrar cómo es realmente una ganga si lo miras de cierta manera, está comunicando algo fatal, que ni siquiera él mismo cree que el precio es justo. Y esa pérdida de autoridad es tan devastadora que ninguna cantidad de evidencia o argumentación puede recuperarla. Durante años cometí exactamente este error. Cada vez que presentaba un precio, sentía esa necesidad urgente de justificarlo inmediatamente. La inversión es $50,000, pero déjame mostrarte todo lo que incluye. Y mientras empezaba mi explicación elaborada de por qué ese precio estaba justificado, podía ver cómo los prospectos se volvían más escépticos, no menos. Porque mi justificación defensiva comunicaba que el precio era negociable, que yo mismo tenía dudas sobre su valor, que estaba esperando que cuestionaran y negociaran hacia abajo. Entonces observé a un vendedor que cerraba consistentemente a precios premium sin ninguna resistencia, incluso cuando sus precios eran el doble o triple de los competidores. Y noté algo sorprendente: cuando presentaba su precio, lo hacía con el mismo tono neutral que usarías para decir la hora del día. La inversión es $200,000. Punto. Silencio completo. Sin justificación, sin explicación, sin defensa. Solo el precio declarado como un hecho objetivo, seguido de quietud absoluta mientras el prospecto procesaba. Me dijo algo que transformó completamente mi enfoque: la justificación mata la autoridad. Cuando justificas tu precio sin que te lo pidan, estás comunicando que no confías en que vale lo que cobras. Pero cuando declaras tu precio con la misma certeza con la que declararías cualquier otro hecho, sin necesidad de defenderlo, comunicas que el precio no es negociable porque refleja exactamente el valor que entregas. Los vendedores mediocres justifican. Los vendedores fuertes declaran y esperan. En este contenido voy a revelarte exactamente por qué la justificación destruye autoridad, cuáles son las formas específicas en que los vendedores se autosabotean al justificar, y cómo presentar precios con autoridad absoluta que elimina negociación y cierra ventas a precio completo sin resistencia. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Después de descubrir que la justificación era el asesino silencioso de autoridad, pasé meses analizando exactamente cómo y por qué funciona este mecanismo psicológico. Y descubrí que hay una dinámica fundamental de poder en juego. Cuando justificas algo sin que te lo pidan, estás comunicando que anticipas objeción, que esperas resistencia, que tu posición es débil y necesita defensa. Y esa comunicación no verbal es mucho más poderosa que cualquier palabra que digas. Déjame revelarte exactamente cómo la justificación destruye autoridad y qué hacer en su lugar. La razón fundamental por la que la justificación mata la autoridad es que invierte la dinámica de poder en la conversación. En una conversación de venta saludable, tú eres el experto que está evaluando si el prospecto califica para trabajar contigo. Ellos están en la posición de demostrar que son un buen ajuste, que tienen los recursos necesarios, que tomarán acción en lo que recomiendas. Pero en el momento que empiezas a justificar tu precio, has invertido esa dinámica completamente. Ahora tú eres el que está tratando de convencerlos, el que está defendiendo su posición, el que está anticipando su rechazo y tratando de prevenirlo. Y ellos inmediatamente sienten ese cambio de poder. Ya no están siendo evaluados. Están siendo cortejados. Y cuando alguien siente que le estás cortejando desesperadamente, su valor percibido de lo que ofreces cae inmediatamente porque asumen que si fuera realmente valioso, no necesitarías venderlo tan duro. Tuve una experiencia específica que hizo esto brutalmente claro. Estaba presentando un programa de consultoría de $75,000 a un CEO. Presenté el precio y luego, antes de que dijera una sola palabra, empecé mi justificación ensayada. Y sé que puede parecer una inversión significativa, pero cuando lo desglosas por mes es solo $6,250, y cuando consideras el ROI potencial de implementar estas estrategias. Seguí por 3 minutos completos justificando el precio que acababa de presentar. Y cuando finalmente me callé, me miró con una expresión que nunca olvidaré y dijo: si tuvieras confianza real en que vale $75,000, no habrías gastado 3 minutos tratando de convencerme de ello. Rechazó la propuesta. No porque el precio fuera muy alto. No porque el valor no estuviera ahí, sino porque mi justificación defensiva había comunicado que ni yo mismo creía completamente en el precio. Entonces, ¿por qué debería creerlo él? Esa conversación fue devastadora pero transformacional. Me di cuenta de que había estado saboteando mis propias ventas por años, no porque mis precios fueran muy altos o mi oferta fuera débil, sino porque mi justificación automática del precio comunicaba debilidad en lugar de certeza. Y desde ese momento, cambié radicalmente cómo presentaba precios. Ahora, cuando presento un precio,
Uso lo que llamo el protocolo de declaración y silencio. Presento el precio con exactamente el mismo tono que usaría para comunicar cualquier otro hecho objetivo. La inversión para este programa es $150,000. Y luego me callo completamente. No solo por 3 o 5 segundos. Por 30 segundos completos si es necesario. Silencio absoluto mientras el prospecto procesa. Y aquí está lo que sucede en ese silencio que nunca sucede durante justificación. El prospecto realmente procesa el precio en relación al valor que he presentado previamente. Su cerebro está calculando, evaluando, decidiendo. Y si he hecho mi trabajo correctamente en la fase de descubrimiento y presentación, llegarán a la conclusión por sí mismos de que el precio es justo. Pero si interrumpo ese proceso de evaluación con justificación, les comunico que incluso yo tengo dudas, y entonces su evaluación se vuelve si él mismo está justificando, probablemente es negociable. La técnica específica que desarrollé es lo que llamo anclar en valor antes de mencionar precio. Paso la mayor parte de la conversación no hablando de mi producto o servicio, sino explorando profundamente el costo de su problema actual. Si están perdiendo 2 millones al año por ineficiencias operativas, establezco ese número claramente. Si su equipo de ventas está operando al 40% de capacidad y eso representa 1.500.000 en ingresos perdidos, cuantificamos eso específicamente. Y cuando finalmente presento precio, no es en el vacío. Es en el contexto de estás perdiendo 2 millones al año, mi programa cuesta 150.000 e históricamente resuelve el 80% del problema en 6 meses. Cuando el precio se presenta en ese contexto, el prospecto inmediatamente ve que es una fracción del costo de no hacer nada. No necesito justificarlo porque el contraste ya está establecido en su mente. Pero aquí está el error que solía cometer incluso con ese contexto establecido, aún así justificaba. Como puedes ver, 150.000 es solo una fracción de los 2 millones que estás perdiendo anualmente. Stop. Ese como puedes ver es justificación. Estoy explicando la matemática que ya es obvia. Y cada vez que explico lo obvio, comunico que no confío en que ellos puedan verlo por sí mismos, lo cual es condescendiente y debilita autoridad. Ahora simplemente presento el contraste sin explicarlo. Estás perdiendo 2 millones al año. La inversión para resolver esto es 150.000. Y luego silencio. Las matemáticas son obvias. Si las explico, insulto su inteligencia y debilito mi posición. Si confío en que las pueden ver, mantengo autoridad y respeto su capacidad de pensar. También noté que hay formas sutiles de justificación que los vendedores usan sin darse cuenta de que están debilitando autoridad. Frases como "y esto incluye", seguido de una lista de componentes. Eso es justificación disfrazada. Estás desglosando el precio en partes para que parezca más razonable, lo cual comunica que anticipas que el precio completo parecerá irrazonable. O frases como "comparado con competidores que cobran el doble". Eso también es justificación. Estás usando comparación externa para validar tu precio, lo cual comunica que tu precio necesita validación externa en lugar de sostenerse por sí mismo basado en el valor que entregas. Cada una de estas justificaciones sutiles erosiona autoridad aunque parezcan inocuas. La transformación más dramática en mis resultados vino cuando eliminé completamente todas las formas de justificación y las reemplacé con lo que llamo declaraciones de valor. Una declaración de valor no es una justificación del precio. Es una afirmación del resultado que el cliente logrará. Este programa te da la capacidad de escalar tus ingresos sin escalar tu carga de trabajo proporcionalmente. Eso no justifica el precio. Declara el resultado. Y después de declarar el resultado, no conecto el resultado al precio con "entonces como puedes ver, vale la inversión". Simplemente presento el precio como una oración completamente separada. La inversión es $200,000. El prospecto puede conectar el valor al precio por sí mismo. De hecho, esa conexión es más poderosa cuando la hacen ellos que cuando yo la hago por ellos, porque elimina la sensación de que estoy tratando de persuadirlos. Otra forma en que los vendedores destruyen autoridad es a través de lo que llamo justificación preventiva de objeciones. Antes de que el prospecto siquiera presente una objeción, el vendedor la anticipa y la aborda. Y sé que podrías estar pensando que esto es caro, pero déjame explicarte. El problema con esto es doble. Primero, estás introduciendo una objeción que quizás ni siquiera tenían. Segundo, estás comunicando que esperas resistencia, lo cual debilita tu posición. Desarrollé una regla simple: nunca respondo objeciones que no han sido verbalizadas. Si presento mi precio y hay silencio, mantengo el silencio. No lleno el espacio con justificaciones preventivas de objeciones imaginarias. Y frecuentemente, ese silencio se rompe no con una objeción sino con aceptación o con una pregunta de clarificación que puedo responder directamente sin entrar en modo defensivo.
Cuando una objeción real sí emerge, como la manejo también determina si mantengo o pierdo autoridad. El instinto de la mayoría de los vendedores es responder inmediatamente con un contraargumento que es esencialmente justificación. El prospecto dice parece caro y el vendedor salta a déjame mostrarte por qué en realidad no lo es. Eso es justificación reactiva y debilita autoridad tanto como justificación proactiva. En su lugar, uso lo que llamo validación sin concesión. Cuando alguien dice parece caro, respondo con entiendo. ¿En comparación con qué estás evaluando el precio? Esta pregunta hace dos cosas. Primero, valida que escuché su preocupación sin conceder que tienen razón. Segundo, los hace articular su marco de referencia, lo cual frecuentemente revela que están comparando manzanas con naranjas. Y cuando explican su comparación, no argumento. Simplemente aclaro diferencias. Los competidores que cobran menos típicamente no incluyen implementación práctica, que es donde la mayoría del valor real se crea. Nosotros sí. Eso no es justificación. Es clarificación de diferencias. Y la diferencia crucial es el tono. Justificación suena defensivo, clarificación suena educativo. También eliminé completamente frases que comunican disponibilidad para negociar. Cosas como este es nuestro precio estándar inmediatamente implican que hay precios no estándar disponibles. O normalmente cobramos X implica que a veces cobran diferente. Cada una de estas frases abre la puerta a negociación porque comunican que el precio es flexible. Ahora el precio que presento es el precio, punto. No es el precio inicial. No es el precio estándar. No es el precio normal. Es el precio. Y cuando presento ese precio sin calificadores que sugieran flexibilidad, la mayoría de los prospectos lo aceptan como fijo porque mi certeza comunica que no es negociable. Tuve un prospecto que después de cerrar una venta de $300,000 me dijo algo revelador. Sabes, mi instinto era tratar de negociar tu precio hacia abajo. Pero la forma en que lo presentaste, con tanta certeza y sin ninguna justificación o defensa, me hizo sentir que sería irrespetuoso incluso intentar negociar. Sentí que tu precio reflejaba exactamente el valor que entregas y que cuestionarlo sería cuestionar tu expertise. Esa es exactamente la dinámica que quieres crear. No que el prospecto tenga miedo de cuestionar tu precio, sino que respete tanto tu autoridad que cuestionar tu precio se sienta como cuestionar tu competencia profesional. Y esa dinámica solo se crea cuando presentas precio con autoridad absoluta, sin justificación, sin defensa, sin explicación no solicitada. La práctica que transformó mi habilidad de presentar precios con autoridad fue role-playing con grabación. Me grababa presentando precios y luego escuchaba obsesivamente buscando cualquier forma de justificación, cambios de tono que comunicaran defensa, palabras que sugirieran flexibilidad, explicaciones que no habían sido solicitadas. Y cada instancia que encontraba, la eliminaba hasta que mi presentación de precio era tan limpia como declarar la hora del día. También practiqué mantener silencio después de presentar precio. 30 segundos de silencio se siente como una eternidad cuando lo estás experimentando. Tu cerebro te grita que digas algo, que llenes el espacio, que justifiques. Pero práctica deliberada de contar hasta 30 en silencio absoluto me entrenó a resistir ese impulso. Y ahora, mantener silencio después de precio se siente natural porque sé que ese silencio está trabajando a mi favor, no en mi contra. Otro patrón que noté es que los vendedores justifican porque tienen miedo del rechazo. La justificación es esencialmente una forma de suavizar el golpe anticipado de que alguien diga no. Si ya estás explicando y defendiendo, sientes que estás haciendo todo lo posible para prevenir el rechazo. Pero esa prevención defensiva es exactamente lo que garantiza el rechazo porque comunica desesperación. Cuando eliminé la justificación, tuve que enfrentar ese miedo al rechazo directamente. Tuve que estar dispuesto a presentar mi precio y recibir un no sin haber hecho todo lo posible para prevenirlo. Y eso fue aterrorizante al principio. Pero descubrí algo fascinante. Cuando presentaba precios sin justificación, recibía muchos menos rechazos que cuando justificaba. La autoridad misma reducía rechazo más efectivamente que cualquier justificación defensiva. También desarrollé lo que llamo el marco de calificación mutua. Antes de llegar al precio, establezco explícitamente que esta conversación es para determinar si hay un ajuste mutuo. No es solo ellos decidiendo si quieren trabajar conmigo. Es ambos decidiendo si queremos trabajar juntos. Este marco elimina la dinámica de vendedor persiguiendo comprador y la reemplaza con dos profesionales evaluando ajuste. Y cuando presento precio dentro de ese marco, no es espero que esto funcione para ti. Es basándome en nuestra conversación, parece que hay un ajuste fuerte. La inversión es X, tiene sentido avanzar. Esa formulación mantiene la dinámica de evaluación mutua en lugar de súplica unilateral. Y mantener esa dinámica es crucial para preservar autoridad.
Noté también que la justificación frecuentemente viene de inseguridad sobre el valor que realmente entregas. Si internamente dudas de que vales lo que cobras, esa duda se manifestará como justificación externa. Entonces la solución más profunda no es solo eliminar la justificación superficialmente, sino resolver la inseguridad subyacente. Hice esto documentando meticulosamente resultados de clientes. No solo testimoniales vagos, sino métricas específicas: cuánto aumentaron ingresos, cuánto redujeron costos, cuánto tiempo ahorraron. Y cuando tenía datos concretos que mostraban que mis clientes típicamente obtenían retorno de 10-1 o 20-1 en su inversión, ya no necesitaba justificar el precio porque sabía con certeza absoluta que era una fracción del valor que entregaba. Esa certeza interna cambió completamente cómo me mostraba en conversaciones de ventas. Ya no estaba esperando ansiosamente que aceptaran mi precio. Estaba genuinamente evaluando si eran un buen ajuste para obtener los resultados que sabía que podía entregar. Y esa reversión de dinámica es lo que los prospectos sienten cuando presentas precios sin justificación. También eliminé cualquier lenguaje que minimizara el precio. Frases como "es solo" o "solamente" antes del precio. "Es solo 100.000" comunica que 100.000 es una cantidad pequeña, lo cual es condescendiente y poco sincero. 100.000 es una cantidad significativa. Tratarla como pequeña no hace que parezca más asequible, hace que parezcas deshonesto o fuera de contacto con realidad. Ahora presento el número sin calificadores. La inversión es $100.000. Sin solo, sin solamente, sin ningún intento de hacer que parezca más pequeño de lo que es. Respeto la magnitud del número y confío en que el valor que entrego justifica esa magnitud sin necesidad de minimizarla verbalmente. Ahora entiendes exactamente por qué la justificación destruye autoridad y cómo presentar precios con certeza absoluta que elimina negociación. La justificación comunica que anticipas rechazo, que tu precio necesita defensa, que tú mismo tienes dudas sobre su valor. Pero declaración sin justificación comunica que tu precio refleja exactamente el valor que entregas y que no es negociable porque está basado en resultados reales que produces consistentemente. Pero déjame advertirte, eliminar justificación requiere algo que muchos vendedores no tienen: confianza absoluta en el valor que entregas. Si internamente dudas de que vales lo que cobras, será imposible presentar tu precio sin justificación porque la justificación es como tu incertidumbre interna se manifiesta externamente. Entonces, antes de poder presentar precios con autoridad, tienes que resolver cualquier duda interna sobre tu valor. Aquí está mi desafío específico. En tu próxima conversación de ventas, cuando presentes tu precio, di solo el número. Nada más. No la inversión es X y esto incluye. No el precio es X que comparado con competidores. Solo la inversión es X. Y luego cuenta hasta 30 en tu cabeza sin decir una sola palabra adicional. No importa qué tan incómodo se sienta. No importa cuánto tu cerebro te grite que justifiques. Cuenta hasta 30 y observa qué sucede. Las primeras veces serán agonizantes. Querrás romper el silencio desesperadamente. Pero resiste. Y observa cómo el prospecto procesa, evalúa, y frecuentemente acepta sin ninguna objeción porque tu certeza comunicó que el precio es justo y fijo. Y en los casos donde si presenten una objeción, será una objeción real que puedes abordar directamente, no una objeción manufacturada por tu justificación preventiva. Recuerda esto: la justificación es el lenguaje de vendedores inseguros que no confían en su valor. Pero declaración es el lenguaje de expertos que saben exactamente lo que valen y no necesitan defender esa verdad. Elimina toda justificación de cómo presentas precios y observa cómo tu autoridad se multiplica, tu tasa de cierre aumenta, y tu capacidad de mantener precios premium sin negociación se vuelve tu nueva norma. Ahora ve y presenta tus precios con la autoridad que te has ganado. Te veo en la cima. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirte y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.